Buenos días, mi nombre es Isabela Prieto, yo soy residente de segundo año de la Universidad Javeriana y el tema que les traigo hoy es anemia de células falciformes. Entonces, vamos a empezar un segundo, que no quiere pasar aquí. Ya. Entonces, este es más o menos el hilo que vamos a llevar. Primero vamos a hablar como tal de la enfermedad, luego vamos a pasar a las manifestaciones oftalmológicas, luego a la retinopatía como tal, vamos a hablar un poco del diagnóstico, el tratamiento y por último unas conclusiones. Entonces, a modo de introducción, el doctor James Herrick en 1910 empezó a describir unos glóbulos rojos que eran peculiares, eran alargados en forma de hoz, y él los describió en unos estudiantes de él que sufrían de enfermedades recurrentes. Y más o menos desde 1949, Linus Pauling describió una afectuosa de la hemoglobina en el glóbulo rojo, lo que causaba esta forma peculiar. Entonces, la anemia de células falciformes es un grupo de hemoglobinopatías que se caracteriza por la hemólisis intravascular y por el transporte deficiente de oxígeno. Entonces, normalmente la hemoglobina que tenemos es la hemoglobina A, que está compuesta por dos subunidades de alfa-globina y dos de beta-globina y tiene un grupo hemocentral. En la hemoglobina S, que es la que está presente en la anemia de células falciformes, tenemos una sustitución de la valina por el ácido glutámico en la sexta posición de la betaglobina. Perdón, el ácido glutámico es reemplazado por la valina. Y esto está ubicado en el gen beta de la betaglobina que está en el brazo corto del cromosoma 11. Ocurre en la molécula también de la betaglobina. Entonces, se pueden unir dos moléculas de hemoglobina S y tendríamos los homocigotos, que serían los SS, o se puede unir una molécula de hemoglobina S con una hemoglobina C y tendríamos los heterocigotos. Entonces, es el trastorno hepático hereditario más común, se habla más o menos de uno de cada 500 nacimientos en África va a tener la enfermedad y que más o menos al año nacen 250.000 niños con anemia de células falciformes. Es responsable además del 5 al 16% de las muertes en los niños menores de 5 años en África Occidental especialmente. Y se ha visto también que, por ejemplo, en la población de Norteamérica, más o menos la incidencia es de 1 por cada 365 versus cuando se compara con hispanos, que es más o menos de 1 en 16.000 pacientes. Y de todos estos pacientes, más o menos el 75% vienen de África subsahariana. Entonces, en cuanto al rasgo drepanocítico, que son los pacientes que tienen una molécula de hemoglobina S más una de hemoglobina A, que es la normal, tenemos que es más o menos el 8% de la población afroamericana. Estos pacientes no tienen aumento de mortalidad ni morbilidad, generalmente son asintomáticos y tienen un factor como de protección frente a la malaria que es característico. Más o menos la prevalencia de hemoglobina de los homocigotos en Afroamérica es más o menos de 0.15%, y en los pacientes de rasgo vamos a tener que las concentraciones de hemoglobina S van a estar entre el 35 y el 40% y el de la hemoglobina normal va a ser del 50 al 60%. Estos pacientes generalmente son sintomáticos a partir de los 6 meses de vida, que es donde sabemos que empieza a disminuir la hemoglobina fetal, que les confiere cierta protección, y son pacientes que van a tener menor esperanza de vida, van a tener anemia severa e infecciones recurrentes, esto en cuanto a los homocigotos, y los heterocigotos que tenemos que tienen casi una esperanza de vida normal, son menos sintomáticos, pero en cuanto a las manifestaciones oculares son mucho más agresivos. En cuanto a la situación en Colombia, pues no encontré como un estudio exacto, pero en estos boletines epidemiológicos semanales, donde la drepanocitosis se reporta como una enfermedad huérfana, se encuentra este mapa del 2000, entre el 2016 y 2018, donde vemos que la mayoría de los casos se concentran entre el Valle y el Pacífico, y entre ese periodo del 2016 al 2018 era considerada la tercera enfermedad huérfana, por debajo del Guillain-Barré y por debajo del déficit congénito del factor 8, con una prevalencia más o menos de 0.56 por cada 100.000 habitantes. En este momento, esta tabla, que es hasta la semana 24 del año de ahora, vemos que ya se ubica más o menos en un 10º lugar, y la población afrocolombiana, para esta población se ha reportado más o menos una prevalencia del 10 al 12%, y la edad principal en la que se ha diagnosticado pues, en nuestro país ha sido siempre entre los 10 y los 14 años.
En cuanto a los modificadores genéticos, tener en cuenta que es una enfermedad con un patrón de herencia autosómico recesivo. Vamos a tener que la expresión fenotípica es muy variable, incluso si los pacientes tienen el mismo genotipo, y esto es porque influyen los factores medioambientales y hay múltiples interacciones genéticas que aún no son del todo claras. Además, la capacidad de generar la hemoglobina fetal va a disminuir la severidad y por eso el papel de la hidroxiuria en este punto. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, los glóbulos rojos que son anormales y asociados a las condiciones hipóxicas, acidóticas y perosmolares van a tener una alteración en el flujo y van a generar una hemólisis. Entonces, ocurre primeramente un fenómeno de polimerización que es secundario al cambio en la polaridad, ya que el ácido glutámico que no era polar y era hidrofílico es reemplazado por la molécula polar que es hidrofóbica de la valina, y esto hace que estas moléculas, estos residuos se expongan, estos residuos hidrofóbicos, y se agrupen y se formen unas fibras rígidas. Esta polimerización es reversible hasta cierto punto si se vuelve a las condiciones de oxígeno normal, pero tras varios periodos el glóbulo rojo puede quedarse siempre. La concentración de hemoglobina corpuscular media va a ser el factor más importante en la polimerización. A mayor concentración vamos a tener más moléculas disponibles para polimerizarse. Y en cuanto al oxígeno, tener en cuenta que el glóbulo rojo va a tener una menor capacidad de formabilidad en condiciones de desoxigenización y pues no va a poder hacer su cambio de forma normalmente. Entonces, como les decía, el hecho de que cambie el ácido glutámico por la molécula hidrofóbica de la valina hace que se generen fibras rígidas que son polímeros. Hay además un daño en la membrana y el citoesqueleto que puede ser reversible hasta cierto punto, y hay también una membrana donde sale mucha agua, entonces la concentración de hemoglobina S se ve aumentada dentro del glóbulo rojo, empeorando todo el ciclo. Además de todo esto, a nivel endotelial tenemos expresión de moléculas de adhesión que empeoran aún la obstrucción mecánica, y por el hecho de la hemólisis tenemos aumento en el número de reticulocitos que también vienen con mayor expresión de moléculas de adhesión, empeorando todo el ciclo. Además de eso, tenemos un desbalance en el óxido nítrico, hay mayor producción de reactantes de factores de especies reactivas de oxígeno que nos disminuyen el óxido nítrico que conocemos como potente vasodilatador, y hay una alteración también en la arginina, y se ha visto que en las crisis vasoclusivas y en las retinopatías puede haber un aumento del VEGF en el suero. Entonces, este estudio de acá, que se hizo en Brasil, va a relacionar el aumento del factor proveniente de EPR y este bajo ICAM, que es una molécula de adhesión asociada pues como tal a la retinopatía. Entonces, en la Universidad de Campiñas de Brasil, entre el 2009 y el 2011, se consiguieron más o menos 71 pacientes y 10 controles, y mediante LISA se midieron estos factores en suero. Entonces, ellos relacionaban en cuanto a balance y proliferación y regresión de neovasos, las angiopoyetinas 1 y 2, el VEGF, el PDF, y en cuanto a elevación endotelial, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y la alteración del óxido nítrico. Los otros factores de adhesión como la selectina P, la selectina E, el ICAM y el BCAM. Entonces, en cuanto a los resultados, encontraron que la angiopoyetina 1 y la interleuquina 1 beta estaba aumentada en todas las células, en los pacientes con células drepanocíticas. La angiopoyetina 2 va a estar un poco más aumentada en los homocigotos. No había diferencias entre estos factores de adhesión y los factores de inflamación como el TNF-alfa, y en los demás, el PDF y el VEGF en plasma, y lo proponían como que también el valor en suero puede que no fuera directamente relacionado. Se encontró que el factor derivado de epitelio pigmentario iba a estar aumentado en retinopatía, y que el la fracción soluble del ICAM1 iba a estar aumentado en los pacientes que eran que eran heterocigotos, pero que no tenían retinopatía. Entonces, se habla de que una baja fracción de ICAM soluble puede ser asociado a la presencia de retinopatía. Y todo esto era para concluir que la polimerización no es la única causa de vasoclusión, sino que todos estos factores de adhesión tienen un papel muy importante. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, entonces tenemos que los pacientes con anemia pueden sufrir hemólisis intravascular, trombosis, isquemia y necrosis tisular. Pueden tener
accidentes cerebrovasculares, síndromes torácicos agudos, hipertensión pulmonar, secuestro esplénico, osteonecrosis, colelitiasis, las crisis vasoclusivas que son recurrentes y la muerte prematura. En cuanto a la retinopatía como tal, por células falciformes, vamos a tener que pueden llevar a discapacidad visual o ceguera. Generalmente el paciente heterocigoto es el que tiene menos morbilidad sistémica, pero es el que mayor complicación a nivel retinal vasoproliferativo tiene. Esto se ha visto que más o menos la relación es de 33% de los pacientes con heterocigotos versus el 3% de los pacientes homocigotos los que presentan retinopatía. Y esto se ha asociado ya que los que pacientes, pues se ha propuesto que puede ser porque los pacientes homocigotos tienen menor sobrevida, porque los pacientes homocigotos tienen menor concentración de hematocrito y esto les permite como tener un poquito menos de viscosidad y porque en los pacientes con homocigotos la isquemia y toda la complicación puede ser como de cierta manera completa, entonces no hay forma de que se genere algo proliferativo porque todo el tejido se muere. En cuanto pues, a los fenómenos de vasoclusión, va a haber una interacción entonces entre citoquinas, entre la cascada fibrinolítica, entre los leucocitos y el endotelio vascular. Recordar que pues no es puramente mecánica. En cuanto a las manifestaciones oculares, entonces en este estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Illinois, se cogieron 1904 pacientes, más o menos con una edad media de 27,6, de los cuales la mayoría, el 51,1%, eran homocigotos, y encontraron que la anemia drepanocítica puede involucrar cualquier segmento del ojo. La mayoría de los pacientes se presentan con buena agudeza visual porque los cambios son periféricos. El síntoma más común va a ser la visión borrosa. En segmento anterior lo que más común aparece es el signo conjuntival, el signo de la coma, que ya lo vamos a ver. En segmento posterior lo más común son los estallidos solares o estas manchas hiperpigmentadas, y la complicación más común van a ser las oclusiones arteriales periféricas y vamos a tener peor enlace a mayor edad. Entonces, en cuanto a la parte retrovulvaria orbitaria, es una complicación un poco rara, pero puede ocurrir el infarto de los huesos periorbitarios en algunos casos de crisis vasoclusivas y llevar a un síndrome de compresión. Entonces, son pacientes que se van a presentar con pérdida súbita de visión unilateral o bilateral, que no tienen cambios retinales y que tienen una neuropatía isquémica retrovulvar. Este, por ejemplo, era el caso de un niño de 2 años que empezó con el edema bilateral y limitación a la movilidad y tenía pues un antecedente de células falciformes. En cuanto al segmento anterior, entonces tenemos el signo de coma o estas dilataciones oculares que ocurren por el atrapamiento de los vasos deformados. Vamos a tener que atrofia segmentaria de iris en algunas zonas de isquemia y vamos a tener ifema que va a representar una emergencia por el riesgo de oclusión arterial y vamos a, pues que en este caso el manejo sería con paracentesis. Tenemos en la interfase vitreoretinal, tenemos la neovascularización, donde la pérdida visual ocurre como tal por la hemorragia vítrea y hay una palidez retinal periférica y podemos tener estas áreas de oscura expresión que son lesiones ovoides planas y son marrones en periferia. La coroides va a estar aparentemente normal. El nervio óptico, vamos a tener dilataciones de los capilares y vamos a tener ellos pequeños puntos o manchas rojas que van a estar en la cabeza del disco, que son arteriolas que están cargadas de drepanocitos que se han quedado pues atrapados. No son visualmente significativos y puede ocurrir como en oclusiones transitorias. En cuanto a las estrías angioides, aunque no son muy comunes, se presentan más en los homocigotos, van a ocurrir por rupturas lineales de la membrana de Bruch del 1 al 2%, y vamos a tener bandas subretinales irregulares y rojizas que van a ser resultado pues, de la hipoxia, del fenómeno de citoquinas como tan inflamatorio y el daño tisular. Son más comunes en la hemoglobina en los homocigotos, son mayores a mayor edad y el curso es benigno. Raramente pues cursan con neovascularización coroidea. En cuanto a la vasculatura retinal, vamos a tener que hay tortuosidad periférica vascular, que es mucho más común en homocigotos, y vamos a tener que las oclusiones ocurren principalmente en periferia y más que todo hacia el lado temporal. Pueden ocurrir anastomosis arteriovenosas y se pueden ver los cables de plata después de que las arterias ya son ocluidas de manera permanente. Vamos a tener que en la oclusión vamos a tener drepanocitos que se adhieren al endotelio y generan como tal la cascada vascular, dañando la íntima del vaso.
y tener en cuenta que cuando hay vasoclusión de la ciliar posterior puede haber infarto coroideo. Ya en cuanto a la retinopatía drepanocítica, tener en cuenta que se desarrolla más o menos hasta en el 42% de los pacientes con anemia de células falciformes. Generalmente ocurre en pacientes jóvenes, entre los 15 y la segunda década. Primero ocurre en la periferia retinal, tienen mayor riesgo de hipertensión ocular con ifema los pacientes que tienen el rasgo. La maculopatía se presenta principalmente en los homocigotos y vamos a tener una tortuosidad vascular, que es un hallazgo común entre el 30 y el 50%. Y la retinopatía proliferativa va a ocurrir entre el 10 al 20% de estos casos y va a ser mucho más común en los heterocigotos. Y tenemos la oclusión de arteria central, que es rara, pero pues que tiene que ser considerada como una causa potencial de ceguera. En cuanto a la no proliferativa, entonces tenemos estas tres características que son las hemorragias en parche de salmón, que son hemorragias rojas o anaranjadas que ocurren entre la retina y la membrana limitante interna. Al principio son muy rojizas y luego van tomando tonos anaranjados por la hemólisis. Y ocurren por un escape de las arteriolas que están ocluidas. Tenemos las manchas iridescentes, que son ya cavidades quísicas que se forman después de la resolución de la hemorragia y están compuestas por macrófagos que se cargan de hemosiderina. Y tenemos los estallidos solares negros que ocurren, que son áreas planas, estrelladas o redondas, de zonas hiperpigmentadas que ocurren después de la resolución ya final de la hemorragia y representan como tal el daño isquémico coroideo localizado. En cuanto a la maculopatía, podemos tener los signos de depresión macular, donde hay una depresión oval del reflejo por adelgazamiento, por atrofia isquémica. Se ve mejor con la iluminación libre de rojo. Podemos tener en la geografía un aumento de la zona avascular y podemos tener adelgazamiento macular en las capas profundas, tanto en mácula central como en retina parafoveal. Puede haber un ensanchamiento o una saucerización del contorno foveal. Una maculopatía paracentral medial aguda, pueden haber agujeros maculares, pueden haber membranas epirretinianas, que es macular, neovascularización como tal de polo posterior y adelgazamiento macular, que principalmente es temporal. Entonces aquí tenemos un paciente que tiene la saucerización o el aumento como el aplanamiento del contorno foveal, es un paciente homocigoto, y en el lado derecho tenemos un paciente que es heterocigoto, que empezó con una historia de una membrana epirretinal, se le desarrolló tracción vitromacular, fue llevada a fotocoagulación y después de 2 meses se logra ver cómo retorna el contorno foveal, pero pues la imagen la describen como de mala calidad por presencia de hemorragia vítrea. En cuanto al adelgazamiento macular, este señor cogió 42 ojos de pacientes africanas e hizo la medición de los grosores tanto de capas internas como externas de la retina en la zona de mácula central, parafoveal y perifoveal por OCT, y encontró que había un adelgazamiento total en la mácula central y una saucerización o esa pérdida del contorno foveal donde se ve como aplanada, y un adelgazamiento en la retina externa, en mácula central y parafoveal, que son los que fueron como los cambios clínicamente significativos cuando se comparaban con los controles que están aquí como en barras blancas. Entonces, con estos hallazgos ellos proponen que probablemente las capas externas que corresponderían ya como la coriocapilaris pueden ser las más susceptibles de estas oclusiones y que el adelgazamiento de estas capas externas podría ser un marcador para instaurar un manejo agresivo y a tiempo. Entonces, la retinopatía ya como tal proliferativa se caracteriza principalmente por los abanicos de Marr, que van a ser membranas fibrovasculares preretinales gruesas que van a comprometer tanto la capa de fibras nerviosas como la de células ganglionares y van a ocurrir tras oclusiones arteriolares periféricas que nacen desde los cruces arteriovenosos. Entonces va a haber liberación de factores de crecimiento y se van a generar estas frondas vasculares o forma como de helechos que hacen referencia a este tipo de corales que hay en el mar, y vamos a ver que pueden asociar hemovitro como complicación, formación de membranas vítreas, retinosquisis y un desprendimiento de retina regmatógeno y traccional. Entonces, Goldberg los clasificó en 5 estadios, donde el primer estadio de la retinopatía proliferativa son las oclusiones vasculares periféricas que ocurren principalmente hacia nivel temporal. Luego seguiría
perdón. Luego estos pueden asociarse a cableado de plata. Luego tenemos el estadio 2 donde ya hay un remodelamiento vascular entre la retina perfundida y no perfundida y se forman estas anastomosis arteriovenosas desde los vasos preexistentes. Entonces estos vasos, como son vasos que ya estaban formados, pues en la geografía fluorescénica no vamos a ver el fenómeno pues, de fuga. Y en el estadio 3 donde ya aparecen como tal los abanicos de Mark, que son más supratemporales, seguidos por inferotemporales, supranasales e inferonasales, y ya son como tal una neovascularización verdadera, entonces van a tener fuga en la geografía, vamos a ver transudación crónica a vítreo y más o menos ocurren alrededor de 18 meses después de que se forman las anastomosis arteriovenosas. Se asocia pues a una isquemia crónica de la retina periférica por lo que hay liberación de VEGF y otra teoría es que haya una contrapresión, es decir, que por el aumento de la presión intraluminal sean de cierta manera como estrechadas las células endoteliales alrededor y esas células endoteliales sean las que liberen estos factores de crecimiento para estos fenómenos de neovascularización. En el estadio 4 y en el estadio 5 ya podemos tener como tal, pues a partir de estos dos estadios, ya una pérdida visual definitivo. En el estadio 4 se caracteriza por la hemorragia vítrea. Los pacientes pueden ser asintomáticos porque como las lesiones son periféricas, es más común en los heterocigotos y el riesgo de recurrencia ocurre cuando hay más del 60 grados de neovascularización o cuando el paciente se presenta por primera vez con hemovitrio. Ocurren las membranas fibroviales y pueden haber bandas vítreas. En el estadio 5 ya como tal hay un desprendimiento regmatógeno y o traccional y el resultado como tal del hemovitrio crónico, la transudación crónica y la membrana vítrea más las zonas de retina atrófica que pues pueden desprenderse de manera más sencilla. Y a diferencia de la retinopatía diabética, pues va a estar comprometida principalmente la retina periférica. Y esto es como simplemente un resumen de los estadios. Y esa es como la forma en la que puede seguir la retinopatía, que puede, según tome hacia anastomosis o hacia hemorragia, pues la vamos a tener hacia proliferativa o hacia no proliferativa. En cuanto a la incidencia de factores de riesgo, pues se ha visto, como ya les decía, que la retinopatía proliferativa va a ser mayor en los pacientes heterocigotos. En los pacientes homocigotos, la hemoglobina total alta en hombres y la hemoglobina fetal baja en hombres y mujeres se asocian a mayor riesgo de retinopatía proliferativa. En los pacientes heterocigotos, un volumen corpuscular medio alto y una baja hemoglobina fetal en hombres y mujeres también se asocia. Y en hombres específicamente, una hemoglobina total alta y una concentración de hemoglobina corpuscular media alta también se asociaría al riesgo. Y también vamos a tener mayor riesgo en los pacientes que tienen secuestro esplénico. Tanto que el que tenga secuestro esplénico tenga más riesgo de retinopatía, como el que hace retinopatía tiene mayor riesgo de secuestro esplénico. En este otro estudio, donde se valoraron pacientes en el Wilmer del 2003 al 2015, alrededor de 296 pacientes se valoraron, se encontraron que la variante, pues de las variantes o los pacientes heterocigotos eran los que más tenían retinopatía proliferativa y tenían mayor tendencia a tener la patología bilateral. Los pacientes a mayor edad, los pacientes masculinos y los que tenían síntomas visuales eran como tal un factor de riesgo para retinopatía proliferativa en ambos grupos, tanto homocigotos como heterocigotos. La hemoglobina fetal y los anticoagulantes estaban significativamente asociados con la retinopatía en los homocigotos. El desprendimiento traccional se asociaba con mayor edad, con sexo masculino y con síntomas visuales. El peor desenlace ocurría en los heterocigotos y no había asociación como tal en este estudio entre la hemoglobina fetal, la hidroxiurea y la retinopatía. Y aquí podemos ver que entre las proliferativas pues se presentaron más o menos el 22% en niñas homocigotas versus el 50% en heterocigotas. En cuanto a la historia natural, entonces estas lesiones de abanicos, que son como lo característico, van a sufrir un autoinfarto entre el 32 hasta el 40%, de una regresión ya como tal espontánea. El 10% de los casos no tratados van a llegar a una pérdida visual y esa pérdida visual va a estar dada por la hemorragia vítrea, por la tracción y por las membranas epirretinales. Y en la no proliferativa, pues vamos a tener que se ha encontrado una baja incidencia de pérdida visual hacia el paciente no se trate a lo largo de 10 años.
En cuanto al diagnóstico, pues primero confirmar la enfermedad. Entonces, en el hemograma podemos ver anemias normocíticas, normocrómicas y reticulocitosis. La electroforesis que ya nos va a confirmar como tal y nos va a definir el tipo de herencia, si es homocigota o heterocigota, y el extendido de sangre periférica que nos va a permitir pues como visualizar la forma ya del glóbulo rojo. En cuanto a las imágenes, la angiografía de ardioindocianina podría servirnos para valorar perfusión coroidea, delimitar zonas hiperpigmentadas y valorar las cicatrices de láser, pero la utilidad todavía no es muy clara. En las imágenes de campo amplio son más útiles para detectar y seguir las lesiones periféricas y junto con la angiografía fluorescénica pues van a ser las mejores para detectar los cambios tempranos. En cuanto a la angiografía fluorescénica, vamos a tener que ser el gold estándar para valorar la perfusión retinal y la neovascularización. Vamos a poder ver la extensión como tal de los abanicos y la extensión y la progresión longitudinal de la isquemia retinal periférica, lo cual nos puede dar como un índice de isquemia periférica y nos va a lograr evidenciar esas oclusiones microvasculares. Con el OCT vamos a tener como tal detalles de la anatomía foveal, de este aplanamiento pues de la fobia, los adelgazamientos focales como los que ocurren más que todo a nivel temporal y junto con el examen completo pues nos va a permitir la detección temprana incluso en menores de 10 años. En cuanto a los CTA, vamos a tener que es el gol estándar para identificar isquemia retinal en la anemia de células falciformes. Vamos a tener un escaneo volumétrico que nos va a permitir valorar la microvasculatura retinal y nos va a permitir detectar cambios que no ve la angiografía fluorescénica, principalmente en capas más profundas. Nos va a dar información estructural y funcional del flujo retinal y nos va a ayudar como a soportar la idea de que la no perfusión en los plexos profundos van a estar relacionadas directamente con el adelgazamiento macular y se va a correlacionar con la ausencia de perfusión periférica en los pacientes homocigotos. En cuanto al tratamiento, entonces, aún no se tienen protocolos estandarizados, se dice que es un tratamiento más bien paliativo, donde los objetivos pues, van a ser prevenir la progresión, van a como tornar las lesiones avasculares para que tengan menor posibilidad de sangrado, van a reducir la transsudación crónica del plasma al vitro y van a prevenir la atracción vitroretinal. Entonces, sí, las lesiones que son periféricas planas, pequeñas y que están asintomáticas, no estaría indicado ningún tratamiento, sino observación y a los abanicos ya de rápido crecimiento, que son grandes o están elevados y que presentan sangrado espontáneo o que ya hay enfermedad proliferativa, estaría indicado el tratamiento. Entonces, tenemos la fotocoagulación láser, no es ampliamente aceptado todavía, los estudios son muy inconclusos sobre los desenlaces y sobre su comparación con algunas otras herramientas y vamos a tener que está indicado para las lesiones de rápido crecimiento, cuando existe tracción vítrea progresiva, cuando hay sangrado o cuando hay aumento en el número de lesiones. También puede ubicarse en zonas extensas de no perfusión periférica y se puede hacer como una barrera de la lesión o se puede hacer en 360 grados. En cuanto a la cirugía, pues la vamos a tener ya para los desprendimientos de retina, los hemovitrios que no aclaren o los hemovitrios que sean bilaterales, agujeros maculares o tracciones vitromaculares que sean sintomáticas y la idea va a ser que durante la cirugía se tomen todas las medidas para maximizar la perfusión ocular y evitar el aumento de la presión intraocular para evitar esta susceptibilidad a isquemia que tienen estos pacientes. Entonces, otras medidas para maximizar esa perfusión, se ha visto que la exsanguinotransfusión podría ser una buena medida, o el anti-VEGF para evitar el sangrado durante la cirugía también les podría ayudar a reducir el riesgo de isquemia. La vitrectomía se recomiendan especialmente técnicas de segmentación y no de laminación para prevenir el riesgo de agujeros y el cerclaje escleral, aunque ha sido debatido por el riesgo de isquemia en estos pacientes, se habla de que con las nuevas bandas se puede utilizar especialmente en las lesiones periféricas. En cuanto a los anti-VEGF, se ha visto, están aprobados por el FDA ranibizumab, aflibercept y bevacizumab. El ranibizumab se ha visto mejoría en algunos casos reportados de su agudeza visual, resolución de hemovitrio y regresión de la neovascularización sin recurrencias ni efectos adversos. Y del bevacizumab, en algunos casos se ha reportado ifema secundario que aparece a los pocos días de la inyección, lo que se considera que hay una respuesta un poco heterogénea. Se indicarían estos anti-VEGF en los hemovitrios que no aclaran y en los hemovitrios que son recurrentes tras varias sesiones de láser. Y como tal, pues hace falta un algoritmo estandarizado para
el uso de estos medicamentos, porque habría que definir con cuál iría mejor, cuál sería la frecuencia adecuada y cuándo iniciar el tratamiento. Entonces es como una serie de casos que reportaban como la más larga que se ha hecho hasta el momento, es con bevacizumab, con Avastin. Son pacientes que tomaron entre el 2004 y el 2013 en el Wilmeray y se consiguieron 5 pacientes que cumplían pues con todos los criterios de inclusión, y era que fueran pacientes con bevacizumab pero con células de anemias de falciformes. El primer caso, que es el que está abajo a mano izquierda, es una paciente de 33 años que tiene una beta-talasemia, ya estaba en estadio 4, tenía una hemorragia recurrente y tenía miodesopsias después de 4 meses de haberle hecho fotocoagulación láser y tenía fugas en su angiografía. Se le pusieron 2 inyecciones, con una separación de 5 meses, y en la segunda, en la parte de abajo ya podemos ver que hay una regresión, que hay una mejoría de la agudeza visual y no hay hemovitrio en los siguientes 4 meses que la siguieron. El segundo caso, que es el de arriba a la derecha, que es un hombre heterocigoto también en estadio 4, que estaba a cuenta de dedos y ya había recibido múltiples sesiones de láser, tenía pues sus abanicos y la fuga en la geografía, y a las 5 semanas ya el paciente estaba 20-15, pero ya tenía algo de fibrosis y tenía disminución de de las fugas, pero a las 3 meses vuelve y hace el hemovitro, vuelve y se pone la inyección y todo eso, pero pues estas ya no las muestran aquí. Y en el tercer caso, que es el de abajo, que está con imágenes, es una mujer también heterocigota en estadio 3, que no había recibido láser, que tenía neovascularización activa al examen físico, y tras una inyección se veía que aún persistía la fuga, entonces pues se le siguieron aplicando, pero no hay reporte. También hay reporte de 2 casos más, un hombre también heterocigoto, que después de la inyección no, presentó mejoría significativa de la agudeza visual y el hemovitro recurrió después de 13 meses. Y hay otro caso donde las abanicos regresaron completamente. Entonces, aunque hay una respuesta anatómica evidente en algunos de los casos, también hay una heterogeneidad en la respuesta de estos pacientes. La recurrencia más o menos puede ocurrir entre los 4 hasta 13 meses, pero en estos pacientes era característico que ninguno de los 5 pacientes reportados presentaba ifema como complicación, ni un desprendimiento traccional como complicación de la base. En cuanto al tratamiento médico, pues los pacientes, como sabemos, reciben hidroxiurea con el fin de aumentar su hemoglobina fetal, pues, reciben glutamina, reciben ácido fólico, los analgésicos en casos de crisis, algunos son sometidos a transfusiones. Siempre es importante pues la hidratación. El trasplante de médula ósea hasta ahora es el único que se ha considerado curativo, y pues la terapia génica, que está en el momento pues en proceso de desarrollo. En cuanto al tamizaje y el seguimiento, es importante pues el manejo y el soporte en las crisis dolorosas. Y en cuanto a la remisión de retina, se ha encontrado que más o menos entre los 9 y los 10 años sería prudente enviar a los niños heterocigotos, y más o menos a los 13 años a los niños homocigotos, para tamizaje de retinopatía por primera vez, y el control entre cada 1 a 2 años si el resultado es normal. Y si ya el examen es anormal, seguiríamos pues con el siguiente paso, que sería pedir la angiografía y la CTA. Y la telemedicina pues hasta ahora está en desarrollo, pero lo reportan como prometedor para tamizaje. Estas son como tal las recomendaciones pues en general de las inmunizaciones y la prevención especial que tienen estos pacientes. Aquí lo que les decía de el screening para retinopatía. Y en cuanto a las opciones terapéuticas futuras, pues la enfermedad sigue siendo devastadora por la disfunción multiorgánica y el riesgo de muerte prematura. La única terapia pues va a ser la mieloablación y la terapia con células madres. Las estrategias para disminuir la hemoglobina S y aumentar la fetal pues nos ayudan a disminuir morbilidad, aunque no se ha visto como tal una asociación directa con la retinopatía. Y pues estas van a ser la hidroxiurea, el omega 3, la eritropoyetina, y la disminución también de la hemoglobina S directamente por transfusión, hemoféresis, por el uso de warfarinas, heparinas y la ticlopridina como antitrombóticos, y ya en un futuro pues los trasplantes de células madres, la terapia génica y la corrección génica autóloga, pues que está mucho más allá del futuro. Muchas gracias. Muy bien, Isabela, muy buena revisión.
Ah, hay una situación clínica muy común en Cali, pues esto, pues la gente de Bogotá, de otras partes, no lo ve. Usted está recibiendo pacientes de urgencias y le llega un hombre de 35 años con una hemorragia vítrea densa, de raza negra, mm, y con visión de movimiento de manos o PL, o sea, la hemorragia es muy densa. Ujú. Entonces, ante esa situación, descríbanos el manejo de acuerdo a lo que usted ha estudiado. ¿Qué hace usted paso a paso con ese paciente? Pues es un paciente con un hemovitrio muy denso y está en movimiento de manos. Yo pues le programaría sesiones de láser y yo le pondría el anti-VEGF mientras le voy pidiendo los ¿Sesiones de exámenes. láser dónde? Tendría que pedirle la angiografía para ver como las zonas donde hay neovascularización y que probablemente estén La sangrando. angiografía, a qué ojo? Sea específica Ok, en el manejo. O sea, este o- paciente tiene una hemorragia vítrea densa en el ojo derecho. ok, en el ojo derecho, una angiografía del ojo derecho. ¿Con una hemorragia vítrea densa? Mm, no, pues A ver, piense en todo lo que usted ha sí dicho. tengo Lo primero que tiene que hacer usted con un paciente de raza negra es hacerle un examen un electroforesis. cuidadoso del ojo izquierdo, ¿sí? Ok, Específicamente de la periferia del ojo izquierdo, porque con ujú, eso solo probablemente puede tener el diagnóstico. Si usted llega a ver hemorragias en salmón, neovasos o cualquier patología periférica vascular del ojo izquierdo, puede ver la neovascularización en CIFAN, en la periferia. Y ujú, entonces ya con eso tiene el diagnóstico. Pero aún así, ok. ¿qué haría usted para confirmar el diagnóstico? ¿Qué le pide a este paciente? ¿Le podría pedir la electroforesis o, pues dependiendo de dónde esté, podría pedirle un hemograma como para que me dé la guía? No, está en Cali. Sí, una ¿Qué está? electroforesis. Un hemograma, una electroforesis de hemoglobina y una prueba de drepanocitos. ¿Sí o Ujú, no? Entonces, con eso ya usted está confirmando el diagnóstico, porque asumamos que este paciente no tiene diagnóstico previo, y esa es una situación bastante común. sí, Y ya el ojo comprometido, supongamos que le encontró patología en la periferia del ojo izquierdo y tiene una hemorragia vítrea densa en el derecho. ¿Cuál es el manejo? Ya tiene diagnóstico, pues. sí. Pues yo le pondría un anti-VEGF, un Avastin, En el ojo de la hemorragia vítrea. en el derecho, sí. Sí. ¿Qué más? Y pues esperaría si resuelve el hemovitrio de pronto para tomarle la angiografía y de pronto completarlo con unas sesiones de fotocoagulación. La hemorragia vítrea densa que lo lleva a movimiento de manos, lo más probable, y esto de seguimiento de muchísimos casos, es que no se va a reabsorber. No se Ok, va a reabsorber a un grado que le permita un buen diagnóstico, una buena visibilidad. Entonces, el manejo de este paciente es, usted le hace láser en el ojo izquierdo, el ojo que tiene patología periférica, sí, le pone un anti-VEGF en el ojo derecho y a los 5 días se lleva a cirugía. ¿Cuál es ok. el problema de observar estos pacientes que tienen patología vascular periférica, inclusive las vasculitis? Que el vítreo se condensa, se contrae y se desprende la retina periférica.
Y eso es muy difícil de tratar y resolver porque son unas membranas fibrovasculares gruesas, densas, y ahí es donde entra la controversia del láser. Cuando se hace láser en casos avanzados, donde hay ya desprendimiento retinal o mucha tracción de la periferia, pues obviamente allí no funciona. El láser funciona muy bien si se hace temprano, cuando solo hay neovasos, zonas de oclusión vascular, y se hace láser temprano, funciona muy bien. Por eso es que en la literatura ha surgido la controversia, porque están combinando, cuando reportan los estudios, están combinando los casos tardíos. Entonces, les Ujú. debe quedar es todo paciente con hemorragia vítrea espontánea y que sea raza negra o inclusive que tenga pigmentico por allí, se debe sospechar. Y la drepanocitosis en Cali, en el Valle, en el suroccidente colombiano, es una enfermedad frecuente que debe tener uno en mente. Y la debe tener en mente cuando va a operar también, porque representa un factor de riesgo. Por ejemplo, si usted hace una extracapsular y no es muy cuidadoso con la hemostasia, usted puede terminar con un paciente con un ifema posoperatorio y la cirugía fracasada, pues. Entonces, muy bueno haber revisado el tema para que la tengan presente todo el que esté ejerciendo en el suroccidente colombiano y donde haya una población de origen africano fuerte. Y no tiene que ser, como les digo, raza negra pura. Puede que tenga su oscurito, como tenemos muchos, ¿no? Y hay que buscarle la prueba de drepanocitos y la electroforesis de hemoglobina. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? Buenos días, doctor. Sí. Doctor Castro, ¿cómo le va? En primer lugar, pues buena la exposición. Me pareció interesantísimo, muy interesante el ejercicio que hizo con la expositora, con la doctora. Muy sirve para aprendizar y para enfatizar los puntos más importantes. Yo en ese caso hipotético que se expone, también si es tensa, habría que tener en cuenta de pronto una ecografía, ¿no? Porque podría ser otra cosa, podría haberse complicado con desprendimiento, entonces una ecografía sería importante. Lo otro es asumir el rol sistémico de la terapéutica, lo que ya usted nombraba, y hacer énfasis cuando se hace Helosity, que el adelgazamiento se produce a nivel macular o retinal por los diferentes episodios isquémicos y se va a ver en las capas internas de la retina una hiperreflectividad secundaria a esa isquemia, que era lo que yo quería resaltar de lo que ha expuesto la doctora. Me pareció muy interesante el caso, doctor, y el ejercicio académico muy interesante. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere opinar o preguntar? ¿Comentar algún caso que haya tenido Sí, yo. recientemente? Otra forma de presentación que también, bueno, primero, tiene razón el doctor, efectivamente yo soy esa persona que se formó en Bogotá y yo jamás había visto una retinopatía de esta, solamente leído, pues, y acá en Cali hay que tener realmente, pues, pero uno lo ve la primera vez y ya le queda, pues, marcado. Y lo otro es que está la presentación que dice el doctor, la de la hemorragia vítrea o el ifema súper denso, pero también me han llegado pacientes que me remiten como toxoplasma. Entonces, como estamos en una zona, pues en un país en el que también es tan frecuente la toxoplasmosis, acuérdense que la retinopatía por drepanocitosis deja estas manchitas que llaman en sunburst, que parecen cicatrices de toxo. Es muy fácil confundirse. Entonces, pues muchas veces nos vamos por lo más frecuente que es la toxoplasmosis y son pacientes que puede que no tengan un sangrado profuso si no están todavía muy avanzados. A veces solamente parecen con mucha celularidad o una hemorragia vítrea que ya es vieja y se confunde con vitreitis y los tratan como toxoplasmosis. No es infrecuente. Entonces, también tratar de
siempre que se le ven estas manchitas que parecen cicatrices de toxo, buscar algo más y pues hacer la correlación demográfica por la raza y todo eso. Pero toxo también es otro diagnóstico diferencial. Muy buen comentario, Denis. Es cierto eso, que la cicatriz, que si uno las ve y son muy fácil verlas y estudiarlas, en Retina Cali hay unas fotos, si ustedes buscan encuentran una buena cantidad de fotos publicadas de cómo es de característica la cicatriz de drepanocitos. Además que usualmente está asociada a la presencia de hemorragias. Pero sí, si uno no mira muy bien la celularidad del vítreo, que en el caso de la toxo es blanca, en este caso es hemorragia, no es infrecuente la confusión. El paciente consulta con moscas volantes, tiene algo de opacidad vítrea, se le ve una cicatriz negra allá atrás, no tiene ninguna de las características de la toxoactiva, o sea, pocos blancos rodeando la cicatriz. Sin embargo, la gente con esos dos elementos pues hace el diagnóstico de toxo y le inicia. También DBP es otro diagnóstico que con frecuencia he visto que se le hace a la persona, se le dice, no, usted lo que tiene es un desprendimiento vítreo posterior, si ya el paciente está en los 50, y en realidad pues es una hemorragia por drepanocitos. Doctor, Okay. una aclaración ahí que se me ocurre. No, en esta patología, como ejemplo, los anti-VEGF no son la panacea, pues son una alternativa, pero recordar, y sobre todo para los residentes y para el expositor, que no es la alternativa fundamental, porque recordemos que la enfermedad como tal está produciendo un círculo vicioso de isquemia que va a exigir que se trate sistémicamente la enfermedad, porque no es estar colocando anti-VEGF porque el proceso isquémico está presente y es inmerso a la enfermedad misma. Yo quisiera que eso quedara claro, porque no se trata de poner inyecciones para resolver problemas, que cuando la patología, por casualidad, por la causa, exige un tratamiento sistémico. Muchas gracias. Sí, muy buen comentario, porque estos no son pacientes de inyecciones repetidas. Estos pacientes son una inyección previo a la vitrectomía y punto. El manejo es el manejo sistémico, o sea que siempre deben ser manejados con hematólogo, que les den su droga sistémica o que procedan pues con los tratamientos que consideren apropiados o pertinentes para el paciente. Pero no son pacientes de inyecciones repetidas de VEGF, no tiene mucho sentido, ¿sí? Solo para la vitrectomía, que generalmente está indicada la cirugía, porque usualmente son hemorragias vítreas densas y son hemorragias que no reabsorben. Con alguna frecuencia veo pacientes con ojo único, porque el otro ojo precisamente lo observaron y termina el ojo perdido en observación de hemorragia vítrea, termina el ojo perdido. La hemorragia no se reabsorbe nunca, resangra y hace toda clase de complicaciones secundarias a los neovasos y a la hemorragia. Entonces hay que ser agresivo en el tratamiento, pero obviamente buscando equilibrar al paciente sistémicamente primero y preparándolo para la cirugía con un anti-VEGF. Listo. ¿Ok? Bueno, listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.